Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, nuevamente con nosotros, muy agradados que esté aquí la ministra de Economía, María Luisa Ayem, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. Muy buenos días a todos. Creo que la última vez que estuvo con nosotros fue en un Black Friday. Sí, el año pasado tiene que haber sido esto, ¿verdad? El año pasado, en sí, noviembre. Varios días. Que era un día de mucha actividad precisamente económica. Así es. ¿Verdad? Así que bienvenida. Hoy estaremos hablando de la fase 3 del plan económico. Yo tengo una curiosidad ya para entrar en materia, ministra. Entremos en materia. Porque el presidente en el discurso de investidura dijo se viene el milagro económico. Así es. Si tuviera usted que calificar el modelo económico del presidente Bukele, ¿cómo se define? Porque sí. no sé, o sea, no, ¿por dónde va? Sí, efectivamente, el presidente en un reciente discurso, él lo mencionaba bien claramente, es un enfoque en lo macroeconómico para asegurar un crecimiento económico y una situación fiscal sana, pero al mismo tiempo él fue muy enfático en hacer la diferencia con otros países, con otros gobiernos, en donde no se enfocaron en la parte microeconómica. Así que estamos hablando de un enfoque integral, así es como yo lo describiría, en el cual estamos hablando de unas finanzas saludables a las que nos estamos dirigiendo, al mismo tiempo un crecimiento económico, un crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, un crecimiento de nuestras empresas y de nuestros sectores, y al mismo tiempo estamos hablando de un enfoque que cuida mucho a los consumidores, un enfoque que analiza constantemente cuál es la situación de los hogares, qué está faltando, cómo se están afectando los hogares, y en esa medida se van tomando las acciones que sean necesarias. Eso es algo que hemos venido realizando desde el inicio de nuestra gestión. Recordemos, en la pandemia hubo mucha gente que se vio afectada, tanto por el tema de salud, pero el tema económico, y se lanza, por supuesto, un gran programa enfocado a la salud, pero que fue reconocido incluso a nivel internacional, pero también nos ocupamos, trabajando de la mano con la Asamblea Legislativa, en que hubiesen fondos que llegaran tanto para ese subsidio de $300, el bono de compensación que llegó a los hogares salvadoreños, pero también estamos hablando de un fideicomiso, de un fondo que llegó a las empresas que el día de hoy lo describen como el respiro que básicamente tuvieron en ese momento para salir adelante. Luego, también en el momento de alta presión del incremento de precios, de la inflación que vivió el mundo entero, también ahí nos reunimos todo el gabinete económico con la visión del presidente Nayib Bukele, pues guiados para poder atender ese nuevo reto que enfrentábamos. Uh-huh. La buena noticia es que a pesar de todos estos retos que hemos enfrentado, ocasionados por fenómenos externos a nuestro país, el día de hoy El Salvador está en una senda de crecimiento. El año pasado llegamos a un crecimiento de 3.5%, que fue el tercer año consecutivo que crecíamos por encima de ese 2% en promedio que se creció por los últimos 30 años. Así que es un enfoque dual en el que hablamos de lo macro y lo micro. Lo macro que creo que lo mencionó en el discurso de inauguración del Data Trust. Creo que ahí fue donde lo abordó. Efectivamente, ahí es donde él, cuando lanza el plan económico, ahí es donde él es bastante claro en decir, nos importa la parte macroeconómica, nuestras finanzas son muy importantes, pero igualmente importante es la calidad de vida de nuestra población. Pero ¿hacia dónde vamos? Porque yo he visto tweets de cuentas del gobierno que hablan de convertirnos o sea, el país, en un hub de logística o de inversiones tecnológicas. O sea, ¿cuál es la apuesta? Así es. Bueno, para poder alcanzar estos objetivos duales, es importante la inversión tanto pública como privada. Y me voy a referir ahorita a la fase 2 y 3 del plan. La fase privada es importante que haya más inversión, para que con esto generemos más empleos y podamos generar una mejora en la calidad de vida de nuestra población. Para esto se requiere de la construcción de un ecosistema
Bueno, por supuesto que se requiere de la seguridad con la que hoy gozamos, pero de la perspectiva económica se refiere a necesitamos de un ecosistema en el cual haya un buen clima de negocios, en el cual hayan regulaciones que incentiven la producción y que incentiven esa provisión de servicios, esas exportaciones, y es así como justamente el presidente Bukele hacía referencia a la ley de fomento a la tecnología y manufactura tecnológica, que ha permitido que el día de hoy hayan más de 25 empresas que se han establecido en el último año, específicamente en el sector de tecnología. Y ahí también pues no puedo dejar de mencionar el caso de la empresa del gigante tecnológico Google. Y es así como estamos avanzando en ese crecimiento del sector tecnológico, uno de los sectores con proyecciones de alta demanda de empleo a futuro, pero que también es bien remunerado. Lo mismo en el caso del puerto, es la fase 2, aquí estamos hablando de la fase 3, perdón, estamos hablando de distintos impactos en nuestros sectores económicos y productivos. Ya está teniendo un impacto porque ya es un incentivo para que más empresas sepan que a futuro van a tener esas facilidades de hacer comercio. Así que estamos hablando de una promoción del crecimiento de nuestros sectores, tanto de empresas que ya están acá y están girándose hacia otros, girando sus esfuerzos hacia sectores adicionales, como es el de logística. O sea, ampliando sus servicios. Ampliando sus inversiones en distintos sectores. Y lo mismo estamos también, gracias a este gran proyecto de infraestructura, estamos hablando de generación de empleo. Así que son distintos los impactos que tiene fase 3, en el sentido de que va a promover más inversión en nuestro país, manda un mensaje muy importante para los sectores productivos, para los inversionistas locales e internacionales, pero también genera esa infraestructura que incluso en el corto plazo que va a empezar a implementarse ese proyecto, ya va a ser un generador de empleo, porque recordemos es una inversión de $1.600 millones, la inversión más grande en nuestra historia, y en ese sentido, además, como hemos venido trabajando en los últimos años en poder concretar esta alianza, esta sociedad de economía mixta, estamos hablando de un inicio rápido en el cual más personas van a poder incorporarse en este proyecto como el talento necesario para poder construirlo. Esto se suma, por supuesto, a todos los esfuerzos que realizamos desde el gobierno, con AMIPE, por ejemplo, para poder fortalecer nuestra micro y pequeña empresa, y todos los esfuerzos que realizamos para que exista el talento que requieran nuestras empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, para poder crecer. Así que el enfoque es integral para que una economía pueda crecer de una manera sostenible y sostenida en el tiempo. Tenemos que contar, por supuesto, lo reitero, algo muy importante es la seguridad con la que hoy gozamos, pero además necesitamos ese clima de negocios que el día de hoy se construye por medio de proyectos de digitalización. ¿Qué es ese clima de negocios, ministra? Porque, ya nos decía usted, digamos, esta nueva fase es la logística, y la logística incluye un montón de cosas. Ya se supo de los anuncios de los puertos, carreteras, infraestructura en carreteras, por ejemplo, es otra parte importante de la logística, y las leyes van acompañando. O sea, hay cambios necesarios, es necesario que se den en las leyes para ir acompañando todo este andamiaje. Efectivamente, lo podemos comparar con una receta. ¿Qué necesito yo para poder cocinar un pastel, digamos? Para eso yo necesito, lo mismo en la perspectiva económica, para que las empresas puedan contar con todas las condiciones que les permitirán crecer. Necesitamos, número uno, algo que no tuvimos en el pasado, y es una atención y un enfoque a la atención de las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande. En el pasado hemos notado que incluso las empresas eran vistas como enemigas, y ese no es un buen clima de negocio. Creo que esa es la mejor forma de explicarlo. Pero no solamente se requiere de una atención. ¿Cuáles son los ingredientes que yo necesito para que las empresas puedan crecer? Y con eso me refiero a que haya esa atención, pero también haya trámites ágiles, que no haya excesiva tramitología. Antes se pedían documentos que al retomarlos
eran puestos en una gaveta que nunca más se iban a analizar. Eso no es un clima de negocio apropiado. O eficiente. Eficiente y no iba a llevar al crecimiento de nuestras empresas y a la generación de empleo. Así que estamos hablando de esa atención a los clientes, a las empresas. Estamos hablando de un proceso de digitalización que permite brindar servicios ágiles, reducir costos y reducir tiempos para hacer negocios. Pero también estamos hablando que las empresas puedan encontrar el talento que requieren para poder crecer, que hayan programas como las que el día de hoy existen y son brindados por INCAF, que es el nuevo instituto para la capacitación de los trabajadores, y aquí estamos hablando también de cerrar esa brecha, pero también... O sea que el INCAF se está enfocando en eso, en capacitación de esas personas para, los rubros que están viniendo, ministra. Exactamente. La ley le da ese mandato específico a INCAF para que pueda generar ese talento que requieren las nuevas inversiones o inversiones de empresas que ya están aquí en el país. Pero sigo con los ingredientes, ¿verdad? También es importante que las empresas puedan importar sus insumos que van a utilizar para su producción o para poder brindar un servicio de una manera ágil, y que los productos que vayan a salir salgan de una manera ágil también. Y eso tampoco lo teníamos en el pasado. Fueron 12 barreras las que nosotros encontramos principales, además del tema de la seguridad, que era un bloqueo completo al crecimiento económico, y esas 12 barreras son las que hemos ido trabajando para poder contar con este enfoque integral que nos va a llevar a ese crecimiento de nuestras empresas, de nuestra economía, de nuestro Producto Interno Bruto, y con eso poder generar ese talento, esos empleos para nuestro talento, que es nuestro mayor activo, y de esta forma ir mejorando poco a poco la calidad de vida de nuestra población. ¿Cuál es la predicción? Ya estamos a las puertas de septiembre, la predicción de la tasa de crecimiento anual del país para este 2024. Sí, los datos oficiales son, digamos, consistentes con los que hemos venido observando en los últimos años. Específicamente el año pasado nosotros crecimos 3.5%. Y para este año estamos esperando cerrar entre un 3.5% y un 4%. Este 4% es interesante en el sentido de que desde el año 2006, El Salvador no tenía un crecimiento de esta magnitud. Pero también si El Salvador llega a crecer entre un 3.5% y un 4%, estamos hablando que El Salvador crecería más que nuestros vecinos, Guatemala, por ejemplo, Panamá, crecería más que el promedio que se espera que crezca Centroamérica y México, que crezca el mundo y que crezca América Latina. América Latina, por ejemplo, tiene una proyección de crecimiento de un 1.8. Nosotros estamos hablando de un crecimiento de un 3.5 a un 4% para El Salvador. Así que todas las señales que estamos leyendo de estas nuevas inversiones que están habiendo en el país, todos estos datos duros que estamos viendo tanto de distintos sectores en bienes, pero también servicios, todo esto nos da la pauta que estamos encaminados hacia ese crecimiento económico sostenido y bien importante inclusivo. También regresando a la primera pregunta, ¿cuál es ese crecimiento que nosotros buscamos? Es un crecimiento inclusivo. El presidente Bukele ha sido bastante enfático. Han habido casos en el pasado donde sí hubo un crecimiento económico en años específicos, no de manera sostenida, ahí vimos que no necesariamente los beneficios tuvieron un derrame positivo en nuestros hogares. Así que eso es lo que nosotros estamos buscando. Un crecimiento donde crezcamos todos. Crezcamos todos y los beneficios sean compartidos, ¿verdad? Así que es así como estamos viendo las cifras de crecimiento, pero algo bien importante y bien positivo para nuestro país es que estamos viendo crecimientos en distintos sectores. Nos estamos aquí podemos decir marcas. Diversificando. No hay problema. Sí. Adelante. ¿Cuáles son esas, esas ampliaciones o nuevas inversiones que se están generando? Sí, bueno, primero quizás mencionar la parte de la diversificación. Estamos hablando de un sector autopartes, parques logísticos, zonas francas, plástico, aeronáutico, alimentos, inmobiliario, farmacéutico y pudiera continuar, ¿no? El año pasado 17 de 19 sectores económicos crecían en nuestro país.
Algo también muy positivo para nuestro país es que el sector de servicios está creciendo significativamente gracias a todos estos grandes esfuerzos que ha venido realizando, por supuesto, la ministra de Turismo en el área de turismo y también todo este esfuerzo que hemos venido realizando con el sector tecnológico, con el sector de centros de llamadas. Estamos viendo que nuestro sector de servicios está aumentando sus exportaciones al mundo. Estamos cada día exportando más productos. Estamos exportando más productos a más países. Así que todo indica que lo que ya se sabía de El Salvador, tenemos que diversificarnos, tenemos que mandar productos a más países y que no se había dado en el pasado, hoy podemos decir, lo estamos viendo. Pero yo sé que a Verónica le gustan los nombres, así que si me permiten voy a compartir aquellas empresas, esas inversiones. O inversiones, tiene toda la razón. Que el día de hoy están sucediendo en nuestro país. A inicios del año veíamos la ampliación de Nestlé, una inversión de 10 millones para construir un centro logístico en San Salvador. Algo que notarán en los datos que voy a compartir es la territorialidad que el día de hoy está teniendo la inversión, y esa es otra muy buena noticia para nuestro país, porque estamos descentralizando esa inversión hacia otros departamentos. Unilever también amplió su línea de producción, una inversión de casi 7 millones a inicio del año en San Salvador, pero estamos viendo a una empresa como Altius y Data Trust, que fue nada menos la que tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente, es una inversión de 72 millones. Que hizo un servicio tecnológico, por ejemplo. En Santa Ana. En realidad es uno de los centros de datos más modernos y esa es otra cosa más de sentirnos orgullosos. Estamos viendo proyectos muy innovadores, grandes empresas. No hemos hablado todavía del proyecto del puerto, pero Gilport, una gran empresa a nivel mundial en el área de infraestructura portuaria. Estamos hablando de Google, ahora estamos hablando de estos data centers que cumplen con estándares a nivel internacional. También estamos viendo un parque logístico por parte de Ternova en San Salvador. Les comentaba hace unos minutos que esta semana esperamos estar ya acompañando la inauguración de Plaza Mundo en Usulután, una inversión de 52 millones de dólares. Hay otra inversión que también está encaminada y que nada menos se anunciaba también ese día de la inauguración de Data Trust, que es un parque aeronáutico y logístico que se llamará Air City y va a alojar a empresas relacionadas con el sector aeronáutico. El sector aeronáutico es uno de los sectores de mayor potencial de nuestro país y es uno con el que estamos trabajando bastante de cerca para asegurarnos que con el posicionamiento que ya el día de hoy tiene en ese sector, nosotros podemos atraer más inversión y poder brindar cada vez más servicios tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero me paso a otros sectores, al sector hotelero. Recientemente se hace el anuncio de Marriott, JW Marriott, un hotel con el que no habíamos contado en nuestro país. Sería construido en La Libertad y con una expectativa de inicio de construcción el próximo año. Los call centers también continúan creciendo. Telus, por ejemplo, una inversión de 29 millones de dólares que generó al inicio del año 3.400 empleos, solo esa empresa, y esa empresa también en La Libertad. Hay una señal interesante que nos dan empresas de venta directa al consumidor, de venta retail, como es PriceSmart, Super Selecto. Solo PriceSmart estamos hablando de dos nuevos centros de ventas en San Miguel y Santa Ana en lo que va del año. Así que esto muestra justamente lo que mencionaba anteriormente. Estamos viendo una economía dinámica, todos los sectores que he compartido, incluso no quisiera dejar de mencionar el sector textil, que en otros países se está viendo afectado por fenómenos externos y globales. Estamos viendo que en el país estamos viendo nuevas empresas en el sector textil que están ampliando sus operaciones. ¿Qué tanto está, digamos, enamorando a inversionistas, tanto nacionales como extranjeros? Porque aquí esto incluye startups también. Sí. La ley de fomento a la innovación y manufactura de tecnología.
porque ya lo decía Diana Verónica, y se lo preguntamos a un economista a quien respetamos mucho, y él nos dijo, bueno, yo creo que por el andamiaje legal que se están aprobando estas leyes, indica que pues sí, están queriendo atraer con un montón de incentivos fiscales a estas empresas que traen el valor agregado de tecnología y que de alguna manera puede haber transmisión de conocimientos también. Sí. Entonces, ¿cómo está obrando esta ley allá afuera? Sí, es importante, y regreso a los ingredientes que necesitan las empresas, desde la más pequeña nuevamente hasta la más grande para crecer, y uno de los ingredientes claves es un marco regulatorio que conduzca a la inversión. Estamos, cuando entramos en la primera gestión de este gobierno, veíamos regulaciones que tenían más de 100 años de estar operando, unas trabas, como le llamamos, ¿verdad? Unos obstáculos a la micro y pequeña empresa para poder establecerse jurídicamente. Ahora estamos hablando de nuevas figuras que permiten que de forma digital un empresario pueda básicamente crear su empresa en un periodo muy corto, en menos de una semana. Esa empresa puede estar ya establecida jurídicamente sin necesidad de pasar por todo ese escrutinio, papeleo y tramitología que detuvo el crecimiento económico de nuestro país. Así que algo interesante con los incentivos y es el hecho de que muchos de los incentivos ya estaban, pero si no tenemos todos los ingredientes de la receta, no nos va a quedar bien el plato final, ¿verdad? Estaba una parte, pero no estaba la otra. Entonces, si no contábamos con todo este ambiente de negocios que hemos construido, nos dimos cuenta. Pasaron 14 años que no se estableció en el país ninguna zona franca. Ahora estamos hablando de 5 zonas francas que el día de hoy se están construyendo en La Libertad, en Sonsonate, en Santa Ana, en San Vicente, y también el caso específico de tecnología que mencionaba en su pregunta. Efectivamente, estos son nuevos incentivos. Es una ley que entra en vigencia en junio del año pasado y el día de hoy contamos con el Ministerio de Economía, es el encargado de darles esa autorización, digamos, para operar como una empresa tecnológica bajo los incentivos que son bastante bondadosos, digamos, son 15 años. Ustedes califican, esta empresa sí aplica para esta ley y por ende los incentivos fiscales. Exactamente, tiene que cumplir con los requisitos exigidos en la ley. Y es así como hemos brindado por medio de nuestras plataformas digitales, en las cuales quiero hacer un poco de mercadeo por acá, en las cuales utilizamos la firma electrónica. Básicamente todo el proceso se hace digital, la empresa recibe un correo electrónico respaldado por una firma electrónica y no tiene que trasladarse, digamos, para las personas que viven en el interior del país, no tienen que trasladarse hasta el Ministerio de Economía para poder adquirir estos beneficios. Y el día de hoy estamos hablando de 25 acuerdos, de 25 elegibilidades que el Ministerio de Economía ha dado a empresas de tecnología. O sea, ya se certificaron entonces 25 empresas bajo esta ley. Bajo esta ley. Todas esas deberían son empresas que ya están operando o están prontas a iniciar. Ahora, es importante destacar el hecho de que estamos hablando de empresas de tecnología que se van a amparar bajo una ley de incentivos. Hay muchas empresas en el país que el día de hoy se están estableciendo en nuevas empresas. Doy el dato del año pasado, más de 3.341 empresas se establecieron en el país el año pasado. Entonces, no quisiera que este número 25, que es un número muy importante, que muestra el impacto que ha tenido esta regulación, esta medida que se toma en alianza con la Asamblea Legislativa que apoya ese tipo de iniciativas, no quisiera dejar de mencionar que el crecimiento de las empresas no amparadas bajo este régimen es bastante alto y esperaríamos que fuera similar a lo que vimos el año pasado, ese mismo ritmo de crecimiento. Esperamos con ese mismo dato, esperamos cerrar al final. Lo que está diciendo es que no todas las inversiones aplican para ampararse a los incentivos fiscales de esta ley. Pero esto no significa que no puedan crecer.
O que hayan otros incentivos que le permitan crecer. Exactamente, pueden estar amparadas bajo la ley de zonas francas, bajo la ley de servicios internacionales, bajo la ley de incentivos a la energía renovable. Es decir, hay otros esquemas y hay otras empresas que, dadas las condiciones que el día de hoy están en El Salvador, no requieren de estos incentivos. Eso es importante también destacarlo. Lo hemos escuchado en múltiples reuniones. Más importante que los incentivos para las empresas es ese clima de negocios, saber que cuentan con esa facilidad en el comercio, facilidad de hacer negocios, certidumbre jurídica. Todo eso vale muchísimo para las empresas. Por supuesto que las empresas hacen su análisis, establecen sus variables en la ecuación que son importantes para determinar en qué país van a crecer, en qué país se van a ampliar. Y esto es importante, pero es interesante ver que las empresas establecen, aunque no cuenten con estos incentivos. Exacto. Al contar con este clima de negocio. O sea, en la receta, ministra, hay para todos. Sí, ¿verdad? Hay incentivos para todos y dependiendo de la naturaleza de mi empresa, así voy a ver, encuentro algún tipo de incentivo de parte de esta nueva infraestructura que se está creando para dinamizar la actividad económica. Así es. Para unas empresas el costo de la energía está en una etapa prioritaria, ¿verdad? Bueno, el sector industrial nos lo ha dicho a nosotros, ¿verdad? Que es uno de sus mayores costos. Para las empresas que se enfocan mucho en la comercialización de productos, la facilitación de comercio es vital, y el hecho que nosotros desde el inicio de la gestión pusiéramos tanta relevancia a este tema, que tengamos un comité bastante sólido, que el día de hoy es referencia a nivel internacional, nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio, con el que trabajamos 17 instituciones de gobierno, 7 asociaciones del sector empresarial, hacemos nuestros planes anuales, llevamos más de 120 acciones que se han ya concretado, de las que nos hemos planteado alcanzar, tenemos una estrategia a mediano plazo, todo esto, tanto los beneficios que se van teniendo con cada acción, como los mensajes que nosotros enviamos del trabajo que hacemos de manera articulada con el sector empresarial y planes a futuro, pesa mucho incluso en las decisiones que van a tomar más adelante los inversionistas. Así que, ¿qué tanto? Creo que la pregunta era, ¿qué tanto estamos enamorando el día de hoy a los inversionistas? Bueno, las reacciones que nosotros escuchamos cuando nosotros compartimos distintas instituciones de gobierno, recibimos a los empresarios y les compartimos todo lo que he conversado esta mañana, y nos dicen, bueno, ¿cómo es que yo no sabía esto? ¿Por qué no han habido más inversiones en el pasado en este país, que es un tesoro, ¿verdad? Entonces, surgen estas reacciones y lo interesante y positivo de estas conversaciones con inversionistas, que justamente los que han tenido esta reacción, ellos se han establecido en el país o están en el proceso de establecerse en el país. Así que hemos recibido una buena respuesta al trabajo que hemos venido realizando desde el gobierno, tanto de las empresas que ya estaban acá en el país, ya sean locales o internacionales. Hemos recibido una buena respuesta de nuestra diáspora. Nuestra diáspora el día de hoy está invirtiendo, al inicio se enfocó bastante en el área de turismo, pero hoy estamos viendo incluso sector aeronáutico, sector construcción, y también el fenómeno que mencionaba anteriormente, empresas que se dedicaban a un rubro y ahora ven oportunidades en otros sectores y están también invirtiendo en nuevas áreas. Aquí también puedo invertir, dicen, no solamente Exacto, uno. que hay oportunidades. Aquí hemos de decir que aquí, por ejemplo, cuando hemos conversado con la presidenta de Ecoexport, Tony, Silvia Cuellar, ¿verdad? Sí. Habla mucho del trabajo conjunto que van realizando las diferentes instituciones del gobierno con la empresa privada para ir, dinamizando el sector en el sentido de qué nos hace falta, ¿verdad? Qué leyes, qué protocolos nos hacen falta o cuáles hay que modificar para que en realidad esto avance. Son las 8:39 y producción nos está diciendo que tenemos que hacer pausa comercial, pero antes queremos entregarle a ministra, como es costumbre, el Cherito Café. Este viene de la finca Las Veraneras, es un zampacho Black Honey. Aquí promovemos el consumo local, ministra, porque, sí, claro, porque creemos que si el país necesita salir adelante, para salir adelante hay que consumir local, y por eso consumimos Cherito Café, es el café oficial en Diana Verónica y Tony, el que usted ha estado probando, y lo pueden encontrar ustedes, en Plaza Bolengo, en el Boulevard del Hipódromo, en San Benito, en las tiendas Tengo, y a través de las redes sociales, contacta directamente a Cherito Café en Instagram y en X, @cheritocafé.sb. Pausa, volvemos.
Bueno, nos quedan apenas 10 minutos de entrevista. ¿Quién nos acompaña, Diana Verónica? Aquí está con nosotros, estamos hablando de economía, de crecimiento económico, con la ministra del ramo, María Luisa Ayén. Y dentro de esta logística... Nos vamos a la Matillo. También que hemos estado hablando, compañero, incluye los puestos fronterizos, ministra. Sí. Y por años se ha venido hablando de crear, o sea, que somos tan pequeños, Centroamérica debería trabajar como una sola, ¿verdad? Y los puestos fronterizos deberían de ser mucho más ágiles y hacer un solo puesto fronterizo. Esto se inició ya en el Amatillo. Sí, es correcto y este es otro de los ingredientes vitales para el crecimiento económico de nuestro país y de las empresas. Este era un proyecto que se venía trabajando por mucho tiempo sin lograr avances y la buena noticia es que a partir de diciembre 7 del año pasado tuvimos la oportunidad de estar ahí con las autoridades de Honduras y representantes del gobierno de El Salvador, por supuesto, para poder ya hacer el anuncio de esa apertura del primer puesto fronterizo integrado. ¿Qué significa? Honduras. ¿Qué significa Para efectos integrado? prácticos, Sí. ¿estamos hablando de mercadería o de personas? Estamos hablando, en el caso específicamente de Amatillo, estamos hablando de mercancías que solo van a tener que hacer una sola parada para poder transportar esa mercancía, ya sea que se va a quedar en El Salvador o se va a quedar en Honduras o que va de tránsito. Este ha sido un gran logro gracias a, por supuesto, esa confianza que hoy existe de trabajo conjunto con Honduras, que también la estamos viendo con Guatemala. Y esa confianza se refleja en el sentido de que los oficiales de Honduras, por ejemplo, los representantes de aduanas, los representantes de migración, los representantes del Ministerio de Agricultura de Honduras, el día de hoy trabajan en las instalaciones del puesto fronterizo del Amatillo, que, valga la pena mencionar, es uno de los puestos fronterizos más modernos de nuestra región. Y que está en el lado de El Salvador. Y que está en el lado del Salvador, efectivamente. O sea, en esa oficina hay salvadoreños y hondureños trabajando de manera conjunta. De manera conjunta. Y este es uno de 6 puestos fronterizos que nos encontramos ya trabajando con una hoja de ruta para poder completar ya esta unión aduanera, esta integración aduanera por la que se trabajó, por la que se intentó concretar en el pasado, pero ahora es cuando vemos esa visión de los 3 países, esa ambición y esa capacidad de ejecución. Todo es igualmente importante, podemos tener la visión, pero si no está la ejecución, no podríamos alcanzar todo lo que estamos viendo el día de hoy. Recientemente tuvimos una reunión en el puesto fronterizo de Anguiatú, que es otro de los puestos fronterizos más modernos de la región, para poder mostrarle a la ministra de Guatemala, la nueva ministra de Guatemala de Economía, mi homóloga, cuáles son esas áreas en donde sus equipos también van a venir a trabajar y atender a los transportes que pasen por ahí de una manera articulada y de una manera conjunta. Se me ocurre que los tiempos de frontera serán por lo menos a la mitad ahora, ¿sí? Porque ya solo se va a hacer un puesto fronterizo, Sí, donde están los 2 países. Estamos hablando de una ambición de 5 minutos, que sea 5 minutos, poder llegar al punto en donde un transporte de carga solo tenga que estar ahí 5 minutos, en donde todo es digitalizado, en donde ya la declaración de la famosa la mercancías que van a DUCA, pasar. la declaración anticipada, ¿te acordás, compañero? Sí, Ajá. hablamos el otro día, pues la factura que estamos hablando aquí para el caso de esa integración es la FIDUCA, y por medio de la FIDUCA el transporte traerá un código QR, y con ese código QR, estamos en proceso también, nuestras aduanas están en proceso de desarrollarlo, y con ese código QR se escanea y ya pasa el transporte de una manera ágil. Estos esfuerzos son muy importantes porque en la medida nosotros podemos hacer mucho a nivel interno y facilitar el comercio a nivel interno y facilitar registros, pero también es importante que nuestros vecinos tengan esas facilidades, ¿verdad? Solo de esa forma nosotros vamos a poder generar más inversión, generar más talento y de esa forma poder mejorar la calidad de vida de nuestra población, y por eso es una buena noticia que este proceso ya está andando y está en muy buen camino. Con Guatemala tenemos Anguiatú, más al norte, luego bajando San Cristóbal, Las Chinamas y La Chadura. Así Las es. mercancías, ¿por dónde están pasando más? Sí,
Uno de los puestos fronterizos más importantes es Anguiatú, nada menos. Y en Anguiatú es el puesto fronterizo que esperamos sea el próximo en poder integrarse. Estamos hablando de alrededor de un 32% que circula por Anguiatú, pero también el Amatillo con Honduras es muy importante. La Chadura también es uno de los puestos fronterizos de mayor circulación, y es ahí donde nosotros también estamos viendo una pronta integración. Así Porque que es la carretera del litoral, ¿verdad? La sí. Chadura es la carretera del litoral. Sí, valga la pena decir y aclarar que este es un proceso gradual, y quisiera hacer énfasis en este tema, en el sentido de que no entramos en un solo día con todos los puestos fronterizos con estas nuevas formas de operar. Sí, porque me imagino que el Amatillo fue el primero y ahí han ido haciendo ajustes que se ven en la práctica. Así es, eso es una gran ventaja. Ya tenemos esa curva de aprendizaje, no quiero desmeritar el gran esfuerzo que se ha hecho, pero ya hay un piloto que ha funcionado, y ahora básicamente estamos yendo a escala. Queremos que ese mismo éxito que el día de hoy hemos tenido en Amatillo, replicarlo, y eso es en lo que estamos trabajando en los otros 5 puestos fronterizos, 1 con Honduras y 4 con Guatemala. Así que esto va a ser muy importante. Las empresas que están en proceso de ampliación o que están en proceso de analizar El Salvador como un lugar de destino para sus ampliaciones, esto es algo que vale muchísimo, y es la reacción que estamos teniendo de los inversionistas. ¿Qué garantiza que gobierno que esté, gobierno que sale, esto siga siempre? Es decir, que no atienda ¿qué sería? A tendencias, a caprichos del gobernante de turno. Sí, bueno, aquí es donde juega un rol importante los ministerios de Economía. A pesar de que hay bastantes instituciones que participan en el proceso, que son los protagonistas del proceso, como son nuestras aduanas, nuestras direcciones de migración y nuestros ministerios de Agricultura, ministerios de Salud, todos participan en sus distintos comités para poder alcanzar estos objetivos de ejecución, pero hay un respaldo a nivel de ministros de Honduras, Guatemala y El Salvador, para asegurar que todas estas prácticas que estamos desarrollando pues ya queden respaldadas de manera legal. Así que eso le da la solidez que requiere un proceso de esta... Para continuación en el tiempo. Exactamente. Ministra, nos quedan 6 minutos. Aquí pone un amigo Radio Escucha, todos los productos salvadoreños son de muy buena calidad. Y siempre los economistas y quienes participan en esta receta que usted dice, sí, ¿verdad?, de cómo lograr el crecimiento económico, se habla de que el país tiene que ampliarse a nuevos mercados en donde exportar sus productos. Nuestro principal socio comercial es Centroamérica, y a nivel extrarregional son los Estados Unidos. Y es así como entiendo que se hacen muchos esfuerzos por buscar otros mercados a donde lleguen los productos salvadoreños. Sí, son varias las acciones que estamos tomando. Bueno, por una parte, para poder aprovechar los tratados de libre comercio que el día de hoy ya nos abren mercados en más de 40 países, ¿verdad? Eso es algo muy importante, y hemos visto una tendencia a que el comercio que el día de hoy se da, la mayor parte del comercio que se da de El Salvador con el mundo, pues cae bajo estos tratados de libre comercio que ya existen. Pero algo muy interesante es que ahora que contamos ya con un clima de negocios propicio, estamos por supuesto en una continua mejora y llegando al 100%, esperamos nosotros en los próximos meses de esa digitalización, pero aparte de eso, estamos buscando abrir nuevos mercados. El día de hoy estamos con negociaciones abiertas, por ejemplo, con Belice, un destino muy interesante, ya que en Belice vive... está lleno de salvadoreños. Hay una buena colonia de salvadoreños. Sí, cantidad de salvadoreños. Ellos trabajan, muchos de ellos trabajan en el sector agrícola, y estamos esperando que este Tratado de Libre Comercio pueda abrir paso a esa exportación de bienes agrícolas a nuestro país, y con eso también diversificar el origen de dónde vienen los productos agrícolas a nuestro país. También China es uno de los frentes en cuanto a tratados de libre comercio que tenemos abiertos, y es un tratado que está avanzando rápidamente. Nada menos esta semana estuvimos en negociaciones, fue la primera ronda de negociaciones con China para poder ir avanzando en poder concretar
este acuerdo de libre comercio, que vemos que traerá beneficios importantes también para nuestro país y que además suma a esta alianza y a esta cooperación que se ha venido dando con la República de China en los últimos años. También Perú ha mostrado el interés de poder negociar un tratado de libre comercio. Este fue otro de los, desafortunadamente, fracasos en el pasado, que no se logró concretar un tratado de libre comercio con Perú, a pesar de haber habido rondas de negociación. Así que estamos ahora dándole un nuevo impulso a este proceso. Y lo mismo Mercosur. Mercosur ha estado bastante interesado en poder negociar un tratado de libre comercio con El Salvador. Los países, así como las empresas hemos hablado, han visto esa transformación que El Salvador está teniendo, ese clima de negocio propicio para las empresas. Ese mensaje también ha llegado a los gobiernos de todos los países que he mencionado o regiones, y en ese sentido hay más interés en poder hacer alianzas con nuestro país. ¿Qué productos salvadoreños le interesa al mercado internacional, ministra? Bueno, nosotros nos hemos posicionado en productos, lo voy a llamar tradicionales, no por desmerecer el aporte que hacen a nuestra economía y al empleo de nuestro país, pero estamos hablando del sector textil, estamos hablando de alimentos y bebidas, estamos hablando plástico, cartón, todos esos son sectores que nosotros nos hemos posicionado ya a nivel internacional y por eso mismo tenemos un alto potencial de seguir creciendo. Hemos hecho análisis de cuáles son, por ejemplo, esos productos similares a los que produce El Salvador, que otros países están comprando de otros países, y de esa forma poder integrarnos nosotros a ser proveedores de bienes en otros países. Habiendo dicho eso, El Salvador cada día se vuelve más competitivo en sectores como el farmacéutico. Estamos hablando del sector tecnológico, de BPOs, ese es un sector que también, o de servicios al cliente, como son los centros de llamadas. Todos estos sectores también son importantes, ya posicionados y con alto potencial de crecimiento en sus exportaciones. Y algo que también es único en el momento que nos encontramos el día de hoy es ese trabajo articulado que nos encontramos realizando con nuestra Cancillería, con nuestra Oficina de Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones y el Ministerio de Economía. Invest El Salvador. Estamos trabajando ahorita nada menos, estamos en proceso de hacer un sondeo para que las empresas que el día de hoy exportan o tienen interés de exportar, puedan hacerlo de nuestro conocimiento y de esa forma trabajar con los consejeros, consejerías económicas que han sido fortalecidas y han sido creadas en algunos casos por la Cancillería. Estos son los que están en los países, ¿verdad? Como parte de la, de la embajada, del consulado. Forman parte de nuestra embajada, y el día de hoy tenemos más de 25 consejerías muy activas, y la idea es que ellos que están efectivamente en el país, que nosotros esperamos compre más de nuestros bienes, ellos puedan ser ese vínculo y conociendo los intereses de nuestras empresas, la capacidad, bien importante conocer la capacidad que tienen nuestras empresas para poder exportar. De esta manera, nuestros embajadores, nuestras embajadas y los consejeros económicos se vuelven en voceros y en puertas para poder llevar más productos al mundo. Muy bien. Las 9 de la mañana en punto, compañero. En punto. Muchísimas gracias, ministra, por su visita. Que no pase tanto tiempo. Sí, así es. A que regrese. Vamos a regresar antes del Black Friday, entonces. Muy bien. Gracias. Se nos fue el tiempo muy rápido, pero les agradezco por darnos la oportunidad de llegar a nuestra población y poder compartir de primera mano todos los avances y buenas noticias que estamos observando en materia económica. Y bueno, se va a ir con su desayuno de San Martín. Las tardes agostinas son especiales, acompañadas de las deliciosas semitas de San Martín, como la tradicional, elaborada con harina de trigo rellena de jalea de piña y dulce de panela, la rellena de dulce de leche y almendras, y la que está rellena de una deliciosa jalea de manzana y canela. Encuentra estas semitas, por supuesto, en San Martín. En San Martín, y nosotros queremos agradecer a Línea Rosa porque ya vinieron los desayunos de San Martín, ministra. Se lo vamos a dar para llevar, gracias a Línea Rosa que nos trajo el desayuno desde una sucursal de San Martín, para que podamos desayunar
y esto viene seguro, viene confiado porque viene con las amigas de Línea Rosa. ¿Qué es Línea Rosa? Servicio de transporte conducido por mujeres, se lo recomendamos, ministra, excelente servicio. Ya lo conocemos. ¿Ya lo ha utilizado? Sí, ¿Cómo le ha ido? Súper bien, súper bien. Recomendado. Además liderada por una mujer emprendedora. Lorena González, saludos a Lorena González. Usted puede contactar a Línea Rosa, 6200-4491, el número de WhatsApp, o a través de Línea Rosa App. Y si quiere conocer las declaraciones de la ministra de Economía, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.